La experiencia es la más grande de las maestras. En la vida cotidiana, desde pequeños, hemos aprendido enorme cantidad de habilidades e ideas a partir de la experiencia. Sin embargo, también ocurre que en muchas situaciones comunicativas, por ejemplo, cometemos el mismo error una y otra vez como si no aprendiéramos la lección. Este hecho nos invita a preguntarnos, ¿qué le falta a la experiencia para que siempre se comporte como la gran maestra que necesitamos que sea? David Kolb presenta un ciclo para explicarnos cómo reconocer el proceso de aprendizaje experiencial. Comprender este ciclo con sus fases nos ayuda a ganar conciencia sobre la manera en que funciona el aprendizaje experiencial, de modo que podamos replicarlo para provocar el aprendizaje. El ciclo tiene 4 fases que se repiten porque después de aprender lo básico podemos pasar a niveles de mayor complejidad. Las fases son experiencia concreta, reflexión sobre la experiencia, conceptualización o formulación abstracta que puede resultar auténticamente de la experiencia o apoyarse en conceptualizaciones previas y propias de una o varias disciplinas y, por último, visualización o aplicación de las reflexiones y conceptualizaciones en otros textos. Veamos entonces una a una las fases. La primera decíamos que es la experiencia concreta. Es decir, comencemos por meter las manos en el barro. Experiencias concretas o múltiples. Podemos hacernos una imagen de ellas si pensamos dimensiones del ser, el cuerpo, emociones, socialización. Referido al cuerpo tenemos, por ejemplo, lo teatral. Acerca de lo emocional, pensemos en meterse al fondo del estado de tristeza o rabia. Al respecto de lo social, una experiencia puede ser un evento colectivo de apoyo, de protesta o de contemplación. También dentro de lo social estaría lo comunicativo, que puede ser una conversación con alguien, una discusión, enviarse mensajitos o intentar comprender un idioma extranjero escrito en una estación de metro, etc. Este puede ser el material que traemos a clase a manera de rialia o acercamiento a la vida real. Si estuviéramos en Moscú y bajáramos al metro, estación por estación, encontraríamos estos nombres. Imaginemos que no sabemos nada de ruso, pero sí algo de español, latín, griego, tal vez inglés, que irán surgiendo y sorprendiéndonos porque constituyen nuestro conocimiento previo. Sobre este conocimiento previo, iremos elaborando conjeturas de aprendizaje. La experiencia entonces consistirá en ir leyendo los nombres de las estaciones y de allí extraer conocimientos sobre la lengua rusa y más puntualmente sobre el alfabeto cirílico. Los errores que cometamos, ya lo veremos, se convertirán en oportunidades muy potentes de aprendizaje. En este mapa tenemos a cada estación nombrada en ruso y con la escritura en alfabeto latino. Esto nos facilitará el ejercicio. Lo que queremos es aprender sobre el alfabeto para poder leer en otros lugares de Moscú con más habilidad. En la línea 1, la línea roja, la primera estación es Yugo-Zapatnaya. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué letras en cirílico podemos comprender? Empecemos por lo que podemos y vamos desde ahí hacia lo que sabemos menos o no sabemos en absoluto. Vemos la vocal O antes del guión y deducimos que es igual en cirílico y en latino. Luego vemos la vocal A repetida varias veces en la siguiente palabra e inferimos que ocurre lo mismo. Podríamos a partir de esta brevísima observación afirmar que
Las vocales de los dos idiomas son iguales, pero nos queda la duda porque la primera parte de la palabra yugo no sabemos de dónde viene la U. Luego, debido al orden en que aparecen, podemos ir descifrando las consonantes de todas las palabras eh, y decir a qué corresponden, a pesar de que hay la primera, allí nos presenta una confusión. Aprendizaje. La segunda fase es la reflexión. Por supuesto, la idea es que estamos en medio de una experiencia y vamos reflexionando sobre ella. La reflexión entonces contiene preguntas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué va a ocurrir en la próxima escena? ¿Quién es el culpable? Etcétera. El antropólogo Malinowski produjo múltiples formas reflexivas mientras vivía con una comunidad indígena en la Melanesia. Entre ellas, evaluaciones o maneras de valorar lo que vivía y veía, simbolización o reconocimiento del valor simbólico de ciertos objetos, ritos o personas y ciertas escenas. De hecho, el antropólogo Malinowski usaba una forma de escritura equiparable a esta rejilla, en la que se escriben los hechos o experiencias tal cual y luego o simultáneamente se hacen anotaciones al margen. Estas reflexiones pueden ser preguntas que surgen, evaluaciones o valoraciones que se hacen de los eventos, el valor simbólico de algunas cosas, asociaciones o representaciones de algo para nosotros o para los otros, principios que rigen la relación, leyes naturales, procesos que se revelan como parte del hecho, habilidades requeridas, entre otros apuntes reflexivos. Tengamos en cuenta que esas reflexiones tienen un carácter conjetural, es decir, nos vienen a la mente sin comprobación, pero no por ello son menos valiosas. Así, a este diseño a esta rejilla la podemos llamar diario de campo, diario reflexivo o, como lo llaman en constructivismo, graficador de pensamiento, y en este caso sería un graficador de pensamiento inductivo, es decir, de saberes surgidos de la experiencia. Podemos entonces registrar en audio o por escrito cómo vivimos la experiencia de entrar al metro de Moscú. Estos serán los hechos. Al margen de esta narrativa, podemos apuntar preguntas que nos planteamos, letras que nos dan risa, confusiones que tenemos, etcétera, que pueden llegar a ser valiosas, valorativas. Los rusos escriben al revés, por ejemplo, etcétera. O reglas de la lengua, incluso si resultan incompletas. La secuencia de letras haya constituye un sufijo en ruso. En este momento pueden detener el video e ir tomando nota de la narrativa sobre el metro de Moscú, así como las reflexiones que les provoca. La tercera fase nos ubica más directamente en nuestro proceso mental. Vamos distanciándonos de la experiencia concreta y entrando en el saber que vamos extrayendo. En esta tercera fase vamos a llevar al nivel de concepto o categoría teórica lo observado. En el caso de observar una experiencia nueva, nuevísima, podríamos producir conceptos y categorías que respondan estrictamente a la experiencia. Si la experiencia es asociable a otros saberes, como es el caso de un alfabeto, tomamos los conceptos y categorías ya existentes para que nos permitan ordenar el conocimiento nuevo. Por supuesto, veremos que el esquema previo no será suficiente ni totalmente ajustable, pero será una base fundamental.
Otro caso en el que vamos a querer producir conceptos y categorías nuevos sería cuando queremos desligarnos de la enciclopedia universal. Esto ocurre cuando queremos explicar realidades colombianas o suramericanas, es decir, locales, sin someternos a las disciplinas y categorías eurocéntricas, es decir, venidas de otros lugares. Ahora podemos empezar a conjeturar, tanto desde nuestro conocimiento previo de latín y griego, que hacen parte del español, los equivalentes del alfabeto cirílico. Podemos entonces ir apuntando equivalencias. Mm, A, aquí en el alfabeto cirílico tenemos una A mayúscula y una A minúscula, ¿cierto? Que equivalen segurísimamente, es una arriesgada, es una conjetura que estamos produciendo a la A del alfabeto latino. Entonces allí no tenemos dificultad. Luego vamos con la B y luego otra B porque tenemos mayúscula y minúscula. Esto ya es una cosa rara, ¿no? Vamos tomando nota porque podemos escribir la pregunta o la respuesta que nos surge porque el pensamiento nos va ayudando a producir simultáneamente casi preguntas y respuestas, unas respuestas de primer orden, conjeturales. ¿Por qué el alfabeto incluye mayúscula y minúscula? Y bueno, esa es una. Y luego, después de la A, tenemos la B y otra B. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, si sabemos un poco de griego, vamos identificando allí la B mayúscula y la B minúscula en la segundo par de letras, pero entonces aparece otra vez la B, está así como procedente del alfabeto latino, pero ¿qué hace ahí? ¿No? Entonces, bueno, podemos dejar vacíos y seguir así completando el alfabeto. Si nos equivocamos, le hacemos fiesta al error, porque él contiene preconceptos fundamentales sobre los que vale la pena hacer reflexiones en ese segundo o siguiente circuito del proceso de aprendizaje. Los errores entonces nos llevan a conocimientos más especializados. Por supuesto, ahora también podemos ir planteándonos preguntas, evaluaciones, identificación de reglas gramaticales o alfabéticas propiamente y otras formas de la reflexión que ya habíamos visto. Para completar el equivalente o nuestra traducción del alfabeto cirílico, podemos partir de conocimientos previos escribiendo lo que ya sabemos sin mirar el mapa. Cuando hayamos explorado toda esta lista de letras del alfabeto cirílico, volvemos sí al mapa del metro de Moscú y de él traemos información que nos va a permitir completar casi todas las equivalencias del alfabeto. Una vez tenemos el alfabeto armado, podemos hacernos otras preguntas, ¿no? Unas preguntas acerca de agrupaciones. A eso se refieren las categorías. Volviendo a nuestra situación de aprendizaje, una vez terminamos la aventura, conviene sentarse en una banca del metro o salir a una chocolatería para intentar conceptualizar. La conceptualización en este caso va a estar determinada por nuestro saber previo de lo que es un alfabeto. Así podemos considerar que un alfabeto contiene consonantes y vocales. Esta sería una primera forma de conceptualizar. Entonces tomaremos las notas y el mapa para reordenarlo, ya no en estaciones de metro, sino en vocales por una parte y consonantes por otra parte. Tal vez mientras íbamos reflexionando ya notamos que el alfabeto cirílico contiene grafemas que rompen el saco de lo vocálico consonante. Por eso tal vez podemos ubicar algunos diptongos o
unas grafías que no terminamos de poder nombrar, no es que no sean vocálicas porque no se trata de consonánticas, pero unas grafías que no tienen sonido, ¿no? ¿De qué se trata? Podemos apuntarlas allí. Es decir, la escritura tiene que ir acompañando la experiencia, la escritura propiamente o al menos la verbalización y el registro escrito, maravilloso. Por último, preguntémonos a qué nueva experiencia podemos aplicar el procedimiento seguido. Entonces para transponer el conocimiento adquirido a nuevos contextos nos va a servir mucho reordenar la experiencia pasada. ¿Qué hicimos? ¿Cómo haríamos en una situación semejante en el futuro? ¿Cómo haríamos en la toma de notas? Esas reflexiones llevan el conocimiento a un segundo nivel, porque ya no estamos en la experiencia, digamos, mundana. Ahora estamos reflexionando no sobre la experiencia lingüístico-comunicativa con el ruso, sino que estaríamos reflexionando sobre la experiencia constructivista pedagógica. Vamos a ordenar el conocimiento sobre nuestra experiencia de aprendizaje. Cuando hemos tomado nota de secuencias de acciones, los errores, los principios o reglas, el valor mayor o menor de algo, etcétera, nos hemos hecho mejores aprendices de alfabetos y mejores aprendices en total. Esa experiencia previa la podemos llevar al aprendizaje de otros alfabetos, un alfabeto árabe o otros alfabetos o incluso otras situaciones. De eso se trata, el ciclo de aprendizaje propuesto por David Kolb, una forma de aprendizaje por experiencia que comienza como ir a campo, reflexionar, ordenar por categorías disciplinares y por último ordenar la experiencia misma de aprendizaje para poder replicarla o tenerla lista para ser replicada en nuevos escenarios de aprendizaje del mismo tipo de conocimiento o, ¿por qué no?, de conocimientos propios de otros universos humanos. Podemos entonces aprender de la experiencia siempre y cuando reflexionemos sobre ella y la ordenemos en un campo de saber. Los acompañó Olga Yolanda Rojas Torres, filóloga del inglés, especialista en comunicación, educación, magíster en educación y candidata a doctora en semiótica. Espero que este material haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias.